Hola amigos de Comunidad Familiar Cristiana y hermanos también, les damos la bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar con nuestro tiempo de alabanza. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a dar gracias a Dios. Padre amado, te agradecemos en este día porque nos permites estar aquí, porque nos has regalado un nuevo amanecer. Padre, gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, y gracias porque a pesar de que las circunstancias sean difíciles, sabemos que podemos confiar en que tú eres fiel, en que tú nos amas, Padre, y en que tú estás con nosotros. Te agradecemos, Padre, y queremos rendirte nuestra alabanza, nuestra adoración y declarar que confiamos en ti, que nos rendimos a ti, Padre. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante tu trono estamos. Ven, ante la majestad. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Si ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey. 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 Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno
es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Nuestro Señor, da gracias hoy. Su amor es para siempre, porque Él es bueno y soberano es. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Nos extendió. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Cantar, por siempre tú eres fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Por siempre es tu amor, Señor, por siempre y siempre.
Dios yo permaneceré. Su amor es para siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre, por siempre. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Cantad, cantad, canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Porque tú eres grande, Dios, y porque eres fuerte y eres un Dios poderoso, Señor, y mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Dios. Y queremos conocerte, Señor, queremos saber más de ti, Señor. Hola amigos y familia, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión de Comunidad Familiar Cristiana, recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como @Comunidad Familiar y en la plataforma de YouTube como Comunidad Familiar Cristiana. Ahora vamos a dar paso a nuestra palabra, vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy y los comparte nuestro pastor Gilberto Garduza. Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Les saludamos desde esta su casa, Comunidad Familiar Cristiana. Y bueno, en particular enviamos un cordial saludo y un abrazo respetuoso a todas las mujeres que han tenido la dicha de ser mamá, a todas nuestras hermanas que han tenido la dicha de ser mamá, de ser mamás. Y bueno, hoy 10 de mayo no las podemos recibir aquí en casa, en nuestro salón, pero les enviamos un cordial saludo, les enviamos un abrazo hasta donde ustedes se encuentren, esperando que estén bien y que la paz de Dios, el amor de Dios sea con todos y cada uno
de ustedes. En esta ocasión queremos dedicar el mensaje de esta mañana. Queremos dedicarlo para ustedes, amadas hermanas, y esperamos les sea de gran bendición. Saludo para todos ustedes, para todas ustedes, y muchas felicidades si han tenido la dicha, el honor, la bendición de ser mamá. Hoy vamos a hablar acerca de este tema: Jesús, fuente de gracia y verdad. Para lo cual quiero pedirles que hagamos una oración como siempre. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que en esta mañana Él nos inspire, Él nos guíe para exponer la palabra, y esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes. Repito, en particular para las madrecitas que hoy nos escuchan en esta mañana. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí y de poder compartir la palabra de Dios. Rogamos que a nuestros hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje les sea de gran bendición, que tu palabra llegue a su vida, a su corazón, y traiga luz y esperanza y vida a sus hogares. En particular pedimos por las mujeres que hoy están escuchando este mensaje y que han tenido la dicha de ser madres. Padre, muchas gracias por sus vidas y muchas gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, les saludamos, así es que vamos a la palabra de Dios. Realmente es un honor, es un privilegio estar aquí con ustedes a través de este medio. La verdad es que pues extrañamos las reuniones en compañía de los hermanos, de las hermanas, pero bueno, vamos para adelante. Esperamos que esto pronto pase y tengamos nuevamente la oportunidad de reunirnos como hemos venido haciéndolo tiempo atrás. Hoy el tema Jesús, fuente de gracia y de verdad. Continuamos con la serie llamada Jesucristo, y la intención es que usted conozca y sepa quién es Jesús, el Hijo de Dios, para que usted le conozca, se relacione con Él, porque al conocer a Jesús, el Hijo de Dios, saber lo que Él es, saber lo que Él piensa de nosotros, saber lo que Él hizo por nosotros, conocer su sacrificio, conocer su muerte, conocer su resurrección, eso trae a nosotros esperanza, vida, salud. Antes de continuar, quiero leer un texto que dice Juan capítulo 20. Este es el texto que utilizamos la semana pasada para iniciar nuestro tema. Juan capítulo 20 dice así, y estas cosas, fíjese lo que dice Juan capítulo 20, ya aquí estoy. Juan capítulo 20. Dice, Juan 20:30 dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas quedaron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Así es que vamos a continuar con nuestra serie Jesucristo, para lo cual hoy vamos a basar la enseñanza de esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Vamos rápidamente para allá. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Espero que todos ya estén en casa. Córrele, acomódate en tu casa, córrele, prende la tele, llama a tu familia. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Mira,
en estos días, bueno, Dios nos ha permitido llegar a los hogares a través de este medio, lo cual es un motivo de gran alegría y de bendición. Así es que vamos juntos a escuchar la palabra de Dios allí en familia. Dice así Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18, dice, hablando acerca de Jesús, dice el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, es superior a toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, poderes, gobernantes o autoridades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y en Él se conservan intactas. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio y el primero en resucitar de entre los muertos, para que en todo tenga la supremacía. Hoy hablamos acerca de Jesús, que es la fuente de gracia y de verdad. Y el apóstol Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible. Pero también el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, como hemos venido leyendo el Evangelio de Juan, dice Juan capítulo 1, verso 14, y el Verbo se encarnó y vivió entre nosotros, hemos visto su gloria, era la gloria del único Hijo, quien vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. El apóstol Juan también dice que aquel Verbo eterno que hablábamos la semana pasada, el Verbo se encarnó y vivió entre nosotros, hemos visto su gloria, era la gloria del único Hijo, quien vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a manifestar esa gracia que el Padre nos envía para nosotros. Vino a manifestar la verdad del Padre para nosotros. Gracia, dice el apóstol Juan, lleno de gracia. ¿Sabes? Conocer la gracia de Dios es conocer el favor de Dios. De hecho, gracia, la palabra gracia significa un favor inmerecido. Es decir, tú y yo, nosotros los seres humanos, las personas, no merecíamos, no éramos dignos de que el Padre enviara a su Hijo por nosotros. Mas en esto se muestra el amor de Dios, en que el Padre envía a su Hijo, y esa es una manifestación clara y palpable de la gracia o del favor de Dios. Y Jesús vino a revelarnos la gracia de Dios, vino a revelarnos la verdad de Dios. El apóstol Pablo, como veíamos, en primer lugar, Jesús, número uno, Jesús es la imagen del Dios invisible. Ya veíamos Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, tú y yo podríamos preguntarnos, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Mas su amado Hijo, Jesús, el que nació de María, el carpintero, Jesús el carpintero, Jesús el de Nazaret, por eso se le llama el Nazareno, Jesús el hijo de María y José. Jesús vino a manifestar, a darnos a conocer cómo es el Padre. Vino a manifestarnos el favor de Dios. Y sabes, Él es la imagen que nos permite conocer cómo es el Padre.
Y dice el apóstol Juan que Jesús vino lleno de gracia. Es decir, el Padre está haciéndose manifiesto a través de su Hijo. Y cuando dice que su Hijo Jesús vino lleno de gracia, quiere decir también que el Padre está lleno de gracia. Es decir, el Padre tiene grandes favores para nosotros. El Padre quiere favorecernos. El Padre Celestial quiere favorecernos. Quiere llenarnos de su gracia. Quiere llenarnos de favores. Yo lo veo así, de esta manera. Te comparto este sentir. Cuando uno es papá, yo recuerdo cuando mis hijas nació mi primera hija, luego nació mi segunda hija, y bueno, uno se desvive y uno quiere atenderlos, en este caso atender a mis hijas, y uno quiere que las hijas estén bien. Yo quería que ellas estuviesen bien desde antes de nacer, y bueno, uno se esmera en atender a la esposa, en llevarla al médico, y cuando nace el bebé, en que uno se esmera en que el bebé esté sanito y bien de salud, que no le falte su lechita, que no le falte su ropa, que no le falte nada. En eso uno como hombre, como padre, en eso uno manifiesta el amor de padre hacia sus hijos, en el caso mío, hacia mis hijas. Bueno, déjame decirte que también el Padre está lleno de favores para nosotros. También el Padre quiere colmarnos con sus favores, con su gracia. Y para hacerlo tomó forma humana a través de su Hijo Jesús, para darse a conocer a nosotros. Él tomó forma humana a través de Jesús, el Hijo de María y de José, y vino lleno de gracia y de verdad. Jesús, la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer al Padre Celestial? Alguien una vez me preguntó, me comentó y me dijo: yo quisiera conocer más cómo es Dios, a quien tú llamas Padre, Padre nuestro. Y bueno, yo le dije: bueno, ¿quieres conocer cómo es el Padre nuestro? Es sencillo. Y esa persona me decía: ¿cómo puedo conocer a quien no veo? ¿Cómo puedo conocer al Padre a quien no veo? ¿Cómo dices que le conoces si no le has visto, Gil? Me decía esta persona. ¿Cómo dices que conoces a Dios si no le has visto? Y le digo: bueno, no lo he visto, pero a través de los evangelios puedo conocer a su Hijo Jesús, Jesucristo, o Jesús el Cristo. A través de los evangelios puedo conocer a Jesús el Cristo. Y si yo conozco a Jesús el Cristo, entonces estoy conociendo cómo es el Padre Celestial, porque Jesús, su Hijo, vino a revelarnos cómo es el Padre. Y yo veo a un Jesús lleno de gracia y de misericordia, que nos revela la verdad de las Escrituras. Por eso es que el apóstol Juan dice que vino lleno de gracia y de verdad. Y yo le decía a esta persona: ¿quieres conocer cómo es el Padre Celestial? Tienes forzosamente que conocer a su Hijo amado, a Jesús, porque Él es la imagen del Dios que no podemos ver. En segundo lugar, vamos a ver Jesús manifestando el favor de Dios. ¿Cómo Jesús nos manifiesta el favor o la gracia de Dios? En Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista
mira a Jesús, y Juan capítulo 1 verso 29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a mostrarnos el favor de Dios, tomando nuestro lugar y pagando Él por nosotros la deuda que teníamos con Dios. Porque dice Romanos capítulo 3 verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí Juan dice, cuando mira a Jesús, dice: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? De esa manera Jesús, el Hijo de Dios, vino a manifestar el favor de Dios, vino a pagar por nosotros la deuda que teníamos con el Padre Celestial. De esa manera Jesús nos está manifestando el favor, o sea, la gracia de Dios. También nos revela la verdad porque, por ejemplo, en el tiempo antiguo, en los tiempos de Moisés y de Aarón, su hermano, sacrificaban animales para cubrir momentáneamente los pecados del pueblo, y lo tenían que hacer continuamente. Pero esos pecados, esos sacrificios no cubrían definitivamente, no pagaban definitivamente la deuda del pecado ante Dios, sino que eran solamente como una sombra, como una figura que representaba lo que venía por delante. Es decir, estaban representando al Cordero de Dios que iba a dar su vida por nosotros. Esos sacrificios representaban a Jesús en la cruz. Por eso es que cuando Juan lo ve, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera, como te decía, Jesús nos manifiesta el favor de Dios. Y no solamente de esa manera nos manifiesta Jesús el favor de Dios, sino que hoy te quiero hablar también de cómo Jesús se relaciona con las personas, en particular con una mujer. Juan capítulo 4, verso 4 en adelante. Jesús iba caminando, y Juan capítulo 4 verso 4 dice: tenía que pasar por Samaria. Es decir, Jesús tenía que pasar por Samaria. Así que llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de la hora sexta, es decir, era casi el mediodía, la hora de más calor. Cuando llegó una mujer de Samaria a sacar agua, Jesús le dijo: ¿me das de beber? Es que sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, pero como los judíos no se tratan con los samaritanos, la mujer respondió: tú eres judío y yo samaritana, ¿cómo es que me pides de beber? Y bueno, ahí empieza un diálogo entre Jesús y esta mujer conocida como la samaritana. Y en este pasaje quiero hablarte acerca de cómo Jesús nos muestra la gracia del Padre al tratarnos con amor y con compasión ante nuestra necesidad, ante nuestra carencia. Y Jesús, como vamos a ver en este ejemplo, Jesús nos muestra la gracia de Dios al restaurar la dignidad del ser humano, al restaurarlo como hijo de Dios.
Esta mujer llega al pozo y fíjate, te voy a narrar la historia. Samaria era una ciudad semidesértica, ubicada en el semidesierto, es decir, mucho calor, y ahí había un pozo. Qué curioso que ahí había un pozo que le llamaban el pozo de Jacob, y era un lugar precisamente donde la gente acudía a sacar agua. ¿Te das cuenta? Había un pozo donde la gente acudía para sacar agua. Y esta mujer, llamada la mujer de Samaria, la mujer samaritana, sale casi al mediodía, a la hora de más calor, sale para tomar agua, para sacar agua del pozo. No sé si te has preguntado por qué esta mujer sale a la hora de más calor. Bueno, esta mujer sale a las 12, casi a las 12 del día, porque a esa hora casi no había gente en la calle, casi no iba gente al pozo, pues esa era la hora de más calor y casi la gente no iba a esa hora. Por eso es que esta mujer, aprovechando que no había mucha gente, iba al pozo a sacar agua. Pero el trasfondo de esta historia es porque esta mujer, te voy a leer lo que dice. Fíjate, escucha por favor esta historia. Le dice en el verso 10, le responde la mujer a Jesús. Le dice en el verso 9, tú eres judío y yo samaritana, ¿cómo es que me pides de beber? Si conocieras el regalo de Dios, le contesta Jesús, si conocieras el regalo de Dios y supieras quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde puedes sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús responde, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En realidad, el agua que yo le dé se convertirá dentro de él en un manantial que brota para vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni tenga que seguir viniendo aquí a sacar el agua. Ve, llama a tu esposo y vuelve acá. Y ella dice, no tengo esposo. Tienes razón al decir que no tienes esposo. La verdad es que has tenido 5 esposos y el que ahora tienes no es tu esposo. Lo que acabas de decir es bastante cierto. Responde ella y dice, Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos sostienen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Créeme, le responde Jesús, créeme, mujer, que la hora viene en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ya ha llegado, en que los que de veras adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes lo adoran así. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, le responde ella. Cuando Él venga nos explicará todo. Y Jesús le responde, ese soy yo, el que habla contigo. Esta historia es muy significativa porque esta mujer era como despreciada y relegada en su sociedad. Era mal vista por su sociedad porque ya había tenido 5 maridos y vivía con el 6º y ninguno de ellos le había propuesto matrimonio. Pudiera parecer como algo insignificante, pero no, porque en realidad los 5 hombres que habían vivido con esta mujer
no la habían amado de tal manera como para tratarla con dignidad y desposarla, es decir, casarse con ella. El sexto marido tampoco. Y Jesús mira esa condición de esa mujer y se le revela como el Mesías. Pero más allá de esto, dice que Él le ofrece el agua que sacia la sed del alma. ¿Te das cuenta cómo Jesús esta escena me gusta mucho porque nos revela la gracia de Dios? ¿Cómo es que Jesús llega a la vida de esta mujer que fue a buscar el agua para saciar su sed física, para saciar sus necesidades en casa? Y Jesús se le revela a esta mujer y le ofrece no solamente el agua del pozo, sino le ofrece agua que lleva a vida eterna. Y te preguntarás, bueno, ¿y cuál es esa agua? Esa agua es la palabra de Dios. Esa palabra que sacia la sed del alma. Tal vez, yo no sé cómo, y quiero referirme en particular a las mujeres que están escuchando en esta mañana. Yo no sé cómo te ha tratado la vida. A veces la vida es dura, a veces la vida es difícil, a veces los hijos son ingratos. Hoy 10 de mayo, algunas madrecitas ni siquiera son visitadas por sus hijos. Algunos hijos solo se acuerdan que tienen mamá el 10 de mayo y algunos ni siquiera ese día. Pero Jesús te ofrece el agua que sacia la sed del alma. A veces la vida es dura, a veces la vida es difícil, mas Jesús se ofrece para traer alivio a esa necesidad del alma. Y es que, como dice aquí, Jesús le dice a la mujer: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Cuál es esa agua que Jesús le estaba ofreciendo a esta mujer llamada la mujer de Samaria? ¿Cuál es esa agua? Esa agua es la presencia misma de Dios en la vida de esta mujer. Porque la vida de esta mujer fue cambiada y transformada por ese diálogo que tuvo con Jesús. La vida de esta mujer no volvió a ser la misma. Y es que cuando tú y yo tenemos un genuino y auténtico encuentro con la gracia de Dios, con Jesús, el Hijo de Dios, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. No puede, no es la misma, porque Jesús llega y cambia nuestra vida. Si la gente nos miraba como personas indignas, como personas despreciables como esta mujer, si la vida a veces nos trata como personas que no merecen nada, para Dios no es así. Esto no nos va a detener. Saldremos adelante porque Dios está con nosotros. Y Dios te ama. Por eso envió a su Hijo. Esta mujer de Samaria tuvo un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, y ese encuentro le cambió la vida a esta mujer. Así tú y yo, si tenemos un encuentro genuino y auténtico con el Hijo de Dios, de verdad, nuestra vida no seguirá siendo la misma. Quizás has llorado, quizás has sufrido, quizás has tenido una vida difícil, dura. Pero yo hoy te digo, el Hijo de Dios hoy te está ofreciendo su gracia.
y te está revelando la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es Jesucristo manifestado a tu vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad de Dios manifestada a tu vida. Es decir, Jesús te revela cómo es el Padre. Esa es la verdad de Dios. Jesús te revela cómo es el Padre. Entonces Jesús nos revela que el Padre es lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de compasión por el que sufre, por el que llora, lleno de compasión por la mujer que sufre, que llora, lleno de compasión por la mujer que es maltratada. ¿Te has sentido maltratada? ¿En algún momento de tu vida te has sentido como relegada o como relegado? Déjame decirte que Jesús se acerca a tu vida para mostrarte la gracia de Dios, el favor de Dios y tratarte con dignidad como hijo o como hija de Dios. Este ejemplo de la mujer de Samaria, fíjate cómo le responde esta mujer, porque en el verso 16 Jesús le dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Y ella le dice: no tengo esposo. Tienes razón al decir que no tienes esposo. La verdad es que has tenido 5 esposos y el que ahora tienes no es tu esposo. ¿Sabes? Jesús le estaba revelando la vida de esta mujer en un instante. Pero Jesús ya sabía quién era esta mujer. Ya sabía el trasfondo de la vida de esta mujer. Mas sin embargo la trata con tanta dignidad, con tanta compasión, que si tú lees los evangelios, si tú lees la historia de Jesús, esta es a la primera persona, a la mujer de Samaria, es a quien Jesús se le revela como el Mesías. Y eso es una muestra del gran amor de Dios para esa mujer. Así es que deja que Jesús se acerque a ti. Deja que Jesús se acerque a tu vida y te trate con dignidad. Deja que Jesús te muestre la gracia y la verdad de Dios, porque para eso Él vino, para mostrarnos la gracia y la verdad de Dios. Él vino, como dice el apóstol Juan, lleno de gracia y de verdad. Él vino, como dice el apóstol Pablo, que lo leímos hace un momento. Él vino para darnos a manifestar cómo es el Dios invisible, porque Él es la imagen del Dios invisible. Por último, punto número 3, quiero comentarte este punto número 3. Jesús es la fuente de vida y de salud. Juan capítulo 3, capítulo 4, versos 13 y 14 dice: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En realidad, el agua que yo le dé se convertirá dentro de él en un manantial que brota para vida eterna. ¿Sabes? En cierta ocasión que andaba allá en la sierra de Querétaro, en un poblado muy bonito adelante de Jalpan, me invitaron a conocer un lugar donde hay un manantial de agua. Si no me equivoco, se llama El Salitrillo en ese lugar. Y me llevaron a ese lugar, El Salitrillo, y ahí hay un manantial de agua limpia. Y te paras ahí en la orilla del manantial y está brotando el agua limpia. Que yo le preguntaba a los amigos que me llevaron para allá, les decía: bueno, ¿y esta agua viene de la montaña o qué?
Pues no sé, decían ellos, pensamos que esta agua brota pues de abajo de la tierra, no sé, pero ahí está brotando el agua. Y es un agua tan limpia, tan cristalina. Y yo me imagino algo así cuando dice Jesús que el agua que Él nos da se convierte dentro de nosotros en una fuente que brota para vida eterna. ¿Sabes? Y es que la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, en nuestra vida, la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, en tu vida, hará que tu vida se convierta en algo así como un manantial que está brotando el agua pura, el agua que produce vida. A la orilla de ese manantial que te comento, hay árboles, algunos muy grandes, hay plantas. Y algo que me llamó la atención es que están muy verdes y los árboles están fuertes y vigorosos. Y yo le preguntaba a los amigos que me llevaron, les decía, bueno, y esta parte de la sierra siempre está así, verde, siempre está así, de viva. Y me decían, sí, porque como el agua está brotando de este manantial, el agua le da vida a los árboles y a las plantas que están aquí en el entorno. Y es cierto. Así la presencia de Jesús en tu vida y en mi vida, en nuestra vida, produce vida y salud. Hay personas que están vivas, pero no viven. Hay personas que no disfrutan esta vida. Están como muertos vivientes. Perdón por la expresión. Como The Walking Dead, algo así. Porque no disfrutan la vida. Sí es cierto, van al trabajo, van a la escuela, van a sus actividades normales, pero en realidad no disfrutan la vida de cada día, como que la vida de ellos se ha convertido en algo así, como una rutina difícil de llevar y difícil de sobrellevar y de sacar adelante. Y esa no es la vida que ofrece Jesús, el Hijo de Dios. Esa no es la vida que ofrece Dios a través de su Hijo amado. La vida que nos ofrece Jesús, el Hijo de Dios, es una vida plena, llena de vida, llena de salud, llena de paz, llena de bienestar. Jesús sacia toda necesidad humana, ya sea espiritual, emocional o física. Te voy a repetir esta expresión. Jesús sacia toda necesidad humana, ya sea espiritual, emocional o física. ¿Cuál es tu necesidad? Jesús es todo lo que tú necesitas en tu vida. Esta mujer de Samaria le cambió la vida al tener un encuentro con Jesús, porque conoció a Jesús como la fuente de vida y de verdad, como la fuente de la gracia y de la verdad de Dios. Esta mujer pudo disfrutar de esa charla con Jesús y la vida le cambió. Tú y yo necesitamos tener una charla continuamente con Jesús. Alguien me preguntó una vez, ¿y se puede charlar con Dios? ¡Claro! Claro que se puede charlar, porque charlar es un sinónimo de platicar con Dios. Y tú y yo podemos platicar todos los días con Dios a través de la oración. Lo que pasa es que estamos tan envueltos en las cosas materiales, en las cosas cotidianas de cada día, que nos olvidamos de esa necesidad que tenemos de cada día dedicarle unos momentos para platicar con Dios. El hecho de tener ese momento para estar con Dios y platicar con Dios sacia nuestra alma, sacia nuestras emociones, sacia nuestra vida en todos los sentidos. Por eso la gente se siente vacía y sin sentido,
porque se ha olvidado de ese momento de comunión con Dios cada día. Te invito a que bebas de la fuente de vida eterna que es Jesús, el Hijo de Dios. Acércate a Jesús. Quiero terminar con esto. Juan capítulo 4, verso 10 dice: si conocieras el regalo de Dios, le dice Jesús a la mujer, si conocieras el regalo de Dios y supieras quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Sabes? Dios tiene un gran y hermoso regalo para ti y para mí. Y ese regalo es su gracia, su misericordia, su compasión, su presencia en nuestra vida. Por último, te leo Isaías capítulo 55. ¿Sabes? Este pasaje que te voy a leer es tan hermoso y quiero concluir con este pasaje. Isaías capítulo 55, verso 1 al 3. Fíjate lo que dice Dios a través de su palabra. Esta palabra es para ti, amada mujer que me estás escuchando. Esta palabra es para ti, amado hermano que me estás escuchando en esta mañana. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído a mí y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Te das cuenta? Dios nos está ofreciendo y nos está diciendo: vengan, escúchenme. ¿Cómo puedes escuchar a Dios? A través de su palabra. A través de su palabra. Es más, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que Dios nos habla a través de la creación misma. Pero la forma más segura de escuchar la voz de Dios es cuando tú lees la palabra de Dios. Por eso Él dice aquí: a todos los sedientos, venid, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Sabes? Eso se llama gracia. A ver, ¿qué te parecería? ¿Tú qué pensarías si de repente vas al centro comercial, al que tú quieras, y vas y le dices: oiga, yo necesito para mi despensa de la semana y del mes? Y el gerente de la tienda te dijera: ah, sí, señora, ¿cómo no? Sí, señor, pásele y llene su carrito, todo lo que usted necesite, y lléveselo. Y tú entras y llenas tu carrito con todo lo que necesitas para el mes o para la semana, como tú quieras. Y tú llegas a la caja y le dices: bueno, pues ¿cuánto es? Y te dice el gerente: no es nada, señor, ya todo está pagado, lléveselo. Así es Dios. Dios te invita a que vengas y te sacies de todo lo que tu alma y tu vida necesita de una forma gratuita, de una forma maravillosa, porque Él está lleno de gracia y de verdad para ti, lleno de gracia y de misericordia para ti. Concluyo. Tal vez te ha tocado reír en la vida. Tal vez te ha tocado llorar en tu vida. Tal vez te ha ido bien, tal vez no. Eso
ya pasó. Hoy tienes la oportunidad de recibir de Dios la gracia de Dios, el favor de Dios para ti, para tu familia. Yo quiero invitarte que allí donde estás, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para ti, para tu familia, para los tuyos? ¿Necesitas paz en el hogar? ¿Necesitas salud en tu alma, en tus emociones, en tu cuerpo, en lo físico? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para ti, para tu familia? Yo te invito a que en esta mañana se lo pidamos, porque dice Dios: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar, comed. Vamos a pedirle a Dios que Él te ayude. A lo mejor necesitas que tu relación matrimonial sea saneada, sea restablecida como al principio de tu matrimonio. Tal vez necesites que tu relación con tus hijos, con tus hijas, sea saneada, sea restablecida de una manera sana, correcta, buena. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Tal vez, ¿cómo está tu corazón? ¿Está lleno de paz o está lleno de temor? ¿Está lleno de esperanza o está lleno de desesperanza? ¿Miras con una actitud buena estos días o sientes que ya todo se acabó para ti? ¿Sientes como si el fin para ti ya hubiera llegado? ¿Cómo te sientes? Vamos a pedirle a Dios que te ayude, porque Jesús es la fuente de la gracia y de la verdad de Dios. Jesús es el manantial de vida para ti. Vamos a pedirle a Dios por ti, por tu familia. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, te pido por la mujer que me está escuchando, por el matrimonio que está escuchando esta palabra. Te pido por el hombre, mi amigo, que está escuchando esta palabra. Te pido, Señor, por la familia que está escuchando esta palabra. Te ruego, bendito Dios, que tú llegues a su vida con tu gracia, con tu verdad, con tu misericordia, y transformes la vida de ese hogar, de esa familia, oh Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Concédeles, Señor, que tengan vida en su casa, en su hogar, en su familia. Concédeles, oh Dios, lo que ellos te están pidiendo por tu gran misericordia. Te ruego que así como te manifestaste y revelaste a la mujer de Samaria, así te reveles a la vida de la mujer que está escuchando esta palabra. De ahí que te reveles ahí en el hogar, en la casa donde están escuchando esta palabra, oh Dios. Revélate a la vida de quien está escuchando esta palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Y ruego, Señor, que les concedas paz, gracia y misericordia, oh Dios, para que disfruten la vida aún a pesar de las circunstancias, oh Dios, porque tú eres el manantial de la vida, de la gracia, de la verdad, de la misericordia. Gracias, bendito Padre, por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado, gracias por escucharme. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Te saludamos desde tu casa, Comunidad Familiar Cristiana. Te enviamos un fuerte abrazo. Aquí me acompaña Juanito, que está allí en los controles. Te enviamos un abrazo con mucho cariño. Que Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo. Y muchas felicidades a todas las madrecitas en este 10 de mayo. Que Dios les bendiga. Amén. Hasta luego.